operadores de grúa móvil en todas sus versiones, tipos y tonelajes, operadores de plataformas aéreas de trabajo, tanto de brazo como tijera, y por lo menos de lo que nosotros sabemos, de México hacia el sur, es el único organismo acreditado para certificar inspectores de grúas, tanto de grúa, puente grúa, grúa articulada y grúa torre. Insisto, puede ser que exista alguno y no lo conozcamos, de lo que nosotros hemos investigado, no hay otro acreditado para inspector. Adicionalmente, damos capacitaciones especializadas, tanto en operación segura de equipos como en entrenamiento para equipos. Tenemos una cartera de cursos muy amplia, que va desde operadores, supervisores, inspectores, y diferentes capacitaciones especiales. Esto que vamos a tener hoy es una parte de uno de los módulos que habitualmente damos en alguno de nuestros cursos de supervisor. Worley tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos sucursales que están en distintos puntos del país y en breve tendremos un par más, pero a la fecha tenemos sucursales en Comodoro Rivadavia, o base, como nos gusta llamarla, en Comodoro Rivadavia, en Neuquén, en Bahía Blanca, en Rosario, en Mendoza, en Salta, y una representación comercial en la República Oriental del Uruguay. Insisto, en breve tendremos ya dos bases más abiertas, esperamos que no más de acá a 2 meses. Siguiente, Sergio. Bueno, le queremos siempre, a veces se ven solamente nuestras caras en esta charla, tanto la de Sergio como la mía, que no dije mi nombre, perdón. Mi nombre es Marcelo Molina. Este es parte de nuestro equipo de trabajo. Worley somos un equipo de más de 40 personas, especializados únicamente en equipos de izaje de cargas. No hacemos otro tipo de trabajo, ese es parte de nuestro equipo y cada vez se va ampliando más, gracias a Dios. Bueno, hoy va a llevar adelante la charla el ingeniero Sergio Faijó. Sergio Faijó es ingeniero mecánico, lleva más de 20 años vinculado con todo lo que es equipos de izaje de cargas, es operador y es instructor del North American Crane Bureau de Estados Unidos, y también inspector, por supuesto, certificado. Es inspector certificado por NSL, North Sea Lifting de Escocia, y es instructor de la Federación de Acceso Motorizado de IPAF. Así que bueno, los dejo con Sergio, que seguro va a ser muy productiva esta charla. Adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias. Creo que lo que dijiste 20 años, fue 20 años de edad, ¿verdad? No de experiencia, 20 años de edad, me parece. No. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias por estar presente. La verdad, un placer, un placer. Cuando el día 20 de marzo, al menos en Argentina, nos guardaron a todos, producto de la pandemia, se nos ocurrió salir, abrir nuestros cursos, cursos habituales que tenemos, y se nos ocurrió salir y abrirlos para todo el público, como una muestra de agradecimiento y poderle devolver a nuestros amigos, porque operadores amigos, empresas, rentadores, fabricantes de equipo. Entonces fuimos desarrollando todos estos cursos abiertos, gratuitos, y bueno, hoy prácticamente cumplimos un ciclo, porque estamos en el punto 10, este punto que están viendo acá, que es de plandizaje. Se han dado otros cursos de levantamiento de personas con distintos equipos de izaje, levantamiento de personas con grúa de pluma articulada, se habló de la acreditación, se hizo un análisis de la norma ASME 30.5, pero básicamente cuando empezamos a hablar de grúas móviles, comenzamos con el contenido programático de nuestros cursos y hoy estamos barriendo, es decir, que le estamos poniendo el moño a este paquetito con el plan de izaje. Ojalá tuviésemos el tiempo para poder desarrollar un plan de izaje, pero vamos a ir enumerando las distintas cuestiones a tener en cuenta que se necesitan para una correcta planificación. Bien, habrán escuchado, hay mucha gente que repite, que está presente.
habrán escuchado que las opiniones, tanto de Marcelo como mías, son opiniones normativas. Intentamos sustraernos de la experiencia, de lo que uno ha ido escuchando en estos años de experiencia, de la participación de distintos cursos, de diferentes criterios. Entonces, en la elaboración de estos cursos, nos basamos netamente en lo normativo y aclaramos dónde está escrito, cosa de evitar aquellas teorías subjetivas, sino esto es netamente objetivo y es de una norma. Bien, vamos a comenzar con esto del plan de izaje. Cada vez que se realice un levantamiento de carga debemos planificar el izaje. Es una cuestión tan básica, tan simple y tan sencilla, pero no siempre se hace. Y ahora vamos a hacer mención de qué es la planificación, cómo se planifica, pero no siempre se hace. Créanme de lo que estoy diciendo, y hay algunos ejemplos que voy a poner acá, que no siempre se realiza esta planificación. La planificación es un proceso de toma de decisión para alcanzar un futuro deseado. El futuro deseado no es ni más ni menos que poder realizar el trabajo que tenemos que realizar en condiciones seguras, y hay que tener en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de dichos objetivos, lógicamente. Entonces, un proceso de planificación, tengo que hacer un correcto análisis de los factores, tanto externos como internos, para que ese objetivo que me propuse de realizar un izaje se consiga con éxito. Acá quiero hacer una pausa en esto de la planificación de izaje, pero quiero, en función de una norma, que la norma IRAN 3920, quiero mostrar las 4 figuras que intervienen en una planificación de izaje. Esas figuras son el eslingador, el operador, el señalero y el supervisor de izaje. Y voy a leer qué dice la norma con respecto al supervisor de izaje. Persona responsable de la planificación, realización y cierre de toda operación de izaje. Bajo su responsabilidad está la buena conducción y utilización de todo el personal, el equipo, los materiales y las ayudas necesarias para llevar a cabo la operación de izaje de carga o del personal de modo seguro. En muchas ocasiones, y en izaje frecuente, le asignamos toda la responsabilidad al operador de la grúa. El operador de la grúa, tal cual dice la norma, es la persona que opera la grúa con el objeto de posicionar cargas o personas. No debemos asignarle la responsabilidad del izaje al operador. El operador es un integrante más de este conjunto de personas que forman parte de una operación de izaje. Bien, estas 4 figuras son certificables, es decir, que cuando vamos a organizar un izaje, podemos tener cada una de estas personas certificadas, ¿sí? Vamos a seguir con esto del supervisor y quiero leer algunas generalidades. Será el responsable directo de las operaciones de izaje de carga. El supervisor de izaje es la persona encargada de la distribución de las responsabilidades dentro del personal de una operación de izaje de carga. Esto es sumamente importante porque el supervisor de izaje es la persona que designa quién se ocupa de cada cosa. Bien, salimos de esta norma y cierro paréntesis con esto de las personas calificables. Y nos metemos de lleno en la planificación. Y acá me voy a basar un poco lo que dice la norma ASME B30.5. Esta norma es de grúas móviles y tiene una particularidad, que esta norma está en español. Es la única norma ASME del volumen B30 que se encuentra en español. Junto con Marcelo nos tocó formar parte del comité de traducción de la norma ante ASME. Y bueno, y tenemos esta norma en español. De todos modos, para el resto de los volúmenes y aquellas personas que no saben o no interpretan el inglés,
Cuando se elaboraron las normas IRAN para grúas móviles, se elaboró en función de esta norma. Es decir, que si uno toma la norma IRAN 3923-1, van a ver que es muy similar a esta norma ASME B30.5. Bien, ¿qué dice esta norma de grúas móviles? Dice, una adecuada planificación comprenderá los siguientes aspectos como mínimo. Asignar responsabilidades, ya sean del operador, del señalero, el rigger, el supervisor de izaje, los ayudantes, los eslingadores o rigger o rigging, son todas las personas que integran esta operación de izaje. La norma también establece que se deben analizar si es necesario el uso de señales manuales o de radio. Elegir la grúa adecuada que se ajusta a las necesidades del izaje que vamos a realizar. Verificar si el equipo y accesorios a utilizar se encuentran en condiciones. Estudiar las condiciones del terreno, la resistencia y desniveles. Analizar si la carga posee su centro de gravedad equidistante respecto a los puntos de izaje. Verificar si se conoce el peso de la carga con certeza. ¿Cuántas veces vamos a hacer un izaje y nos dicen eso pesa 8 toneladas? Cuando ponemos el dinamómetro, la computadora de la grúa, nos encontramos que lo que estaba establecido como una carga determinada la supera enormemente. También la norma establece que se deben determinar los accesorios adecuados para realizar el eslingado de la carga. Lógicamente, esto es sumamente importante y es necesario saber calcular los accesorios necesarios. Normalmente, en la ingeniería del izaje usamos todo, está todo tabulado, prácticamente no hay que hacer grandes cálculos, es matemática simple lo que deberíamos realizar, pero siempre hay que tener en cuenta el uso de las tablas. Analizar si se trata de un izaje crítico o no. Ya vamos a definir lo que es un izaje crítico y lo que es un izaje estándar. Analizar las condiciones meteorológicas, planificar el señalamiento del área de trabajo de acuerdo al riesgo de la tarea. Tal vez sea necesario contar con personal específicamente designado. Si estamos analizando el terreno y vemos que nos supera como supervisor, como director de izaje, como operador de grúa, podemos solicitar personas, ingenieros geográficos, no me sale el nombre, que son los especialistas en poder evaluar las condiciones del terreno. Pero nosotros debemos conocer cómo calcular las placas de apoyo para evitar las consecuencias del terreno, de un terreno muy blando. Bien, esta es la definición de la norma ASME B30.5 y acá me quiero meter con una norma que es relativamente nueva. ¿Por qué digo relativamente nueva? Si bien esta norma tiene 4 o 5 años, se ha comenzado en Estados Unidos a dar los cursos, en distintas partes del mundo se ha tomado como referencia esta norma ASME P30.1. ¿Qué es la norma P30.1? Es la relacionada a la dirección de izaje. En Estados Unidos, al supervisor de izaje se le denomina director de izaje. Esta norma establece los riesgos potenciales a las personas cuando voy a hacer un izaje, los peligros en proximidad del área de trabajo, la complejidad en la actividad del manejo de carga, las condiciones ambientales adversas a las cuales me voy a enfrentar, la capacidad y rendimiento de los accesorios de izaje, el impacto comercial adverso que puede tener un accidente, los requisitos exclusivos del sitio de trabajo y cuando se realizan izajes repetitivos. Esta norma lo define al plan de izaje en 2 categorías. Las conocemos y es muy común, ya hace años que venimos hablando, de un plan de izaje estándar y un plan de izaje crítico. Pero están muy bien definidos en la norma. Cuando se trata de un plan de izaje estándar, este plan de izaje puede inclusive ser verbal, no es necesario, depende de los procedimientos de trabajo que cada empresa haya estipulado, pero podría ser verbal. El hecho de que un plan de izaje estándar sea verbal no quiere decir que se obvien o se salteen pasos, pero puede ser verbal, y esto quiero que quede bien claro. Y también puede ser escrito,
Es decir, hay distintos formularios. Si uno ingresa a internet van a encontrar inclusive los formularios de WordList para hacer los planes de izaje. Pero entonces, quiero como conclusión que quede que un plan de izaje estándar puede ser tanto verbal como escrito. En cambio, el plan de izaje crítico tiene que ser necesariamente escrito, ¿sí? Y requiere de autorizaciones muy superiores a un plan de izaje estándar. El plan de izaje puede ser escrito de acuerdo al procedimiento o puede ser un plan extremadamente detallado. De hecho, hay modelos, hay software que hacen la simulación para poder realizar un plan sumamente detallado. Bien, esto es definido por la norma P30.1 y quiero entrar en las definiciones de plan de izaje estándar y plan de izaje crítico. La norma lo define, es un plan, el estándar, en el que la actividad de izaje de carga se puede lograr a través de procedimientos habituales y que el personal involucrado a la actividad la puede ejecutar utilizando métodos, materiales y equipos comunes. Bien, puede ser un trabajo repetitivo que realizamos y se puede hacer en este plan de izaje estándar. En cambio, el plan de izaje crítico es un plan en el cual se ha determinado que la actividad de izaje de carga excede los criterios del plan de estándar. Ya vamos a definir cuáles son los criterios. Y requiere planificación, procedimientos o métodos adicionales para mitigar el mayor riesgo. Entonces, ya cuando definamos qué es un plan crítico, de acuerdo a la norma, nos va a quedar claro cuál es la diferencia entre uno y otro. La criticidad del izaje está relacionado con el aumento del nivel de riesgo. Es decir, que si hay un aumento en el nivel de riesgo en lesiones de personas, daños de materiales, interrupción de la producción, demoras en el cronograma, liberación de sustancias peligrosas en el medio ambiente y otros factores, pueden ser económicos los factores. Si es un material que lo mandé a fabricar, no sé, a Alemania y que sale unos cuantos millones de dólares y que se hace a pedido, puede ser hasta económico cuando tengamos que levantar ese equipo. Eso se considera un plan de izaje crítico. Yo puse ahí una foto de un video que ha circulado mucho por internet, en el cual termina el barco hundido y la grúa, lógicamente, cae al agua. Entonces, eso es un izaje crítico, como dice, demoras en el cronograma. Ese barco que tenía que salir con el contenedor no salió, la grúa quedó sumergida en el agua. Es decir, que hay que considerar muy bien la criticidad de los izajes. Algunos ejemplos para que quede más claro. La carga izada supera un porcentaje determinado de la capacidad de la grúa. Ya lo vamos a ver. Cuando la capacidad de carga supera el 80% de la capacidad de carga en ese punto de la tabla de carga, se considera un izaje crítico. El izaje de personas, izar una persona, hemos dado curso de izaje de persona con grúas móviles, lo dimos en estas charlas gratuitas, y siempre que izamos una persona es un izaje crítico. Hablamos de las condiciones que tenían que tener, de cómo se hace un ensayo de prueba, de las condiciones del viento que no debían superar los 25 kilómetros por hora. Es decir, que hay una serie de condiciones dadas para levantar una persona, porque un izaje crítico es una vida humana. Izajes que involucran a más de una grúa. Hace 15 días atrás Marcelo dio el izaje con grúas en tándem. Y bueno, siempre que se utilizan dos o más grúas para levantar una carga, eso se considera un izaje crítico. La carga izar es única y si se daña sería irreemplazable o no reparable y es vital para un sistema, las instalaciones o las operaciones de un proyecto. Izaje en proximidad de líneas eléctricas. Lógicamente, en proximidad de líneas eléctricas, cuando éstas se encuentran energizadas. Izaje en proximidades de edificio ocupado, en carreteras públicas, en sistemas de transporte, etc. Otras actividades, izajes en espacio confinado, izaje en altura que dificultan el control de la carga, levantar un rotor de un molino eólico, se considera un izaje crítico, lógicamente. Bueno, vamos a
empezar a barrer los pasos para poder realizar un izaje, pero previo de eso, hay que analizar todos los riesgos, como decía la norma cuando definía, es necesario analizar los riesgos en forma profesional y no a la ligera. Muchas veces ocurre, y tenemos, a mí no me gusta prácticamente colocar accidentes que conocemos todos, porque si vemos la historia reciente de Latinoamérica, vamos a encontrar un montón de accidentes recientes, algunos con pérdidas de vidas humanas. Entonces, el análisis de riesgo no se debe hacer a la ligera, tiene que ser profesional. Me encanta esto lo he puesto en cantidad de cursos, pero bueno, quiero compartirlos con ustedes. Bueno, bien, la verdad que me parece muy bueno y no se hizo el adecuado análisis de riesgo, no se hizo en forma profesional el análisis de riesgo. ¿Cuántas veces nos ocurre esto en las distintas operaciones que tenemos que hacer? Podría poner cantidades de fotos relacionadas a esto. Yo estoy mirando una pantalla, estoy hablando. Me gustaría preguntarle a Marcelo a ver cómo estamos, quiénes nos acompañan, si se escucha bien. De paso tomo agua. De paso toma agua, se escucha perfecto, Sergio. A ver, de Argentina no voy a mencionar, porque la verdad que es impresionante de todos los lugares de Argentina que nos están acompañando, pero fundamentalmente la República de Córdoba, que es lo más importante. Ahí está mi corazoncito. Y después de Latinoamérica, la verdad, tenemos gente de Chile, de Perú, de Colombia, hay gente de Paraguay, de Uruguay, de Guatemala, de Panamá, y espero no olvidarme de nadie, de Ecuador también, así que nos están acompañando de un montón de lugares, tenemos más de 322 personas en este momento participando, y ahí veo que todos en el chat van poniendo de dónde son, y la verdad que es impresionante, así que vamos bien, Sergio. Bueno, grandioso. Creo que me voy a tener que apurar para poder llegar, pero bueno, vamos avanzando. Bueno, lo importante, les decía, es realizar un análisis de riesgo apropiado y en forma profesional, ¿sí? Bueno, tenemos que ver cuál es la tarea, qué tenemos que desarrollar, y acá pongo una situación para que podamos desarrollar nuestro aprendizaje, y pensamos en el centro de capacitación de WorldLeaf, hay que subir una torre de enfriamiento. Entonces, estamos en construcción, ahí pueden ver que estamos en construcción, y tenemos que subir esa torre de enfriamiento que se ve acá al costado del edificio. Bueno, para lo cual, en primer lugar, tenemos que empezar a analizar cómo vamos a realizar esa tarea, con qué equipos, con qué elementos, quiénes van a participar, todo lo que dijimos. Bien, acá tenemos la torre de enfriamiento que tenemos que elevar. Cualquiera de los operadores de grúa que conocemos que están presentes dirá, 5 toneladas es poca carga. La verdad que sí, 5 toneladas es poca carga, pero que se caiga de 70 metros de altura 1 kilo, el daño que puede ocasionar es muchísimo. Es decir, que nunca tenemos que despreciar el peso de la carga, ni minimizar los riesgos que puede ocasionar. Bueno, esa torre de enfriamiento tenemos que levantarla. ¿Cuáles son las medidas del edificio? Bueno, tenemos un edificio que tiene un frente de 40 metros, una altura de 15 y un ancho de 12 metros. Entonces vamos a posicionar la grúa en el frente del edificio y el intercambiador de calor, la torre de enfriamiento, ya está posicionada, ya está en el piso sobre una plataforma. Entonces
Esas son las distancias. Vamos a tener que buscar la grúa que se adapte a eso. Lógicamente que uno no siempre elige la grúa, pero tenemos que ver si las grúas que tenemos presentes, alquiladas o compradas, cumplen con esa necesidad. Entonces, analizamos, esta grúa, se veía la pluma ahí en la imagen, acá la vemos arriba a la izquierda. Bueno, es una Terex 1075L, es una grúa hermosa que levanta 75 toneladas, ¿sí? Y que tiene una pluma de 34 metros. Entonces, ustedes pueden observar arriba a la derecha un diagrama de posicionamiento. Lo que muchas veces conviene es dibujar acá dónde me voy a posicionar con la grúa y a ver con qué pluma necesito levantar, si voy a necesitar todos los tramos, si voy a necesitar adicionar el jib, el aguilón, si necesito quebrar el aguilón para tener un mayor radio. Todo eso sirve con el diagrama de posicionamiento, que acá a la derecha, acá a la izquierda, perdón, marcamos la curva con la pluma de 34 metros, que es la que vamos a usar para llegar bien al centro del edificio, ¿sí? Entonces, esa es la grúa que vamos a utilizar. Luego, tenemos que calcular, y esto cuando nosotros damos los cursos, lógicamente que no les damos servido los cálculos los tiene que ir haciendo el operador, el supervisor, el director de izaje. Entonces, tenemos que calcular, vamos a usar una eslinga de 4 ramales de cadena de grado 8. Entonces acá ya está calculado. Tenemos una cadena de grado 8 de 3 octavos el eslabón, tiene un factor de seguridad 4:1, y el largo de los ramales son de 2 metros. Entonces, esta cadena tiene una capacidad de 7 toneladas cuando esté eslingada a un ángulo de 45 grados, ¿sí? Que va a ser, como es de 7 toneladas, vamos a poder perfectamente levantar esta carga que es de 5 toneladas. Ahora bien, una cosa que es sumamente importante, una vez que determinamos los accesorios, es saber, y es una pregunta que hacemos en todos los cursos de operadores de grúa, ¿cuánto es la capacidad de tracción del cable de tu malacate a tiro directo? Es una pregunta repetitiva que hacemos siempre. ¿Cuánto tira la grúa a tiro directo? Es decir, un solo reenvío de cable de acero, ¿cuál es la capacidad de tracción que tiene ese cable? Bueno, si entramos a la tabla, acá si bien hay una foto de una Grob, nosotros estamos usando la tabla de la Terex. Entonces, si venimos acá, nos dice que la tracción del cable de acero es de 63 kilonewton, 6,4 toneladas aproximadamente. Lo que vamos a izar, dijimos que es de 5 toneladas. Entonces, con un tiro de cable de acero, con un solo reenvío, podríamos levantar la carga. Pero esta grúa en particular no tiene un malacate auxiliar, es decir, no tiene el bochín para hacerlo. Entonces lo tengo que hacer de la pasteca principal. Como es una pasteca grande, no puedo poner 2 reenvíos. Voy a necesitar para equilibrar la pasteca 4 reenvíos. Entonces, determino que la grúa, el izaje lo voy a hacer con los 4 reenvíos, es decir, que con 4 reenvíos, con esta capacidad de tracción que tiene el cable, podría estar levantando 24 toneladas, 25 toneladas cómodamente, ¿sí? Ahora bien, he determinado la cantidad de reenvíos que va a usar la pasteca. Luego tengo que determinar cómo voy a establecer la adecuada comunicación. No se olviden que estamos trabajando en un edificio que tiene 15 metros de altura. Puede ser la necesidad de 2 señaleros que hagan señales manuales, 2 personas, uno abajo y otro arriba. Es muy común esto en distintas operaciones. Puede ser que haya un señalero que tenga una radio en comunicación con el operador de la grúa. Es decir, que tengo necesariamente que establecer cuál es la comunicación adecuada. Luego, tengo que establecer si es necesario una cuerda guía que me permita guiar la carga. En este caso, es una carga de 5 toneladas. Es necesario, en la medida de lo posible, poder guiar la carga con la cuerda guía. La cuerda usada para controlar la posición de la carga y evitar que los trabajos entren en contacto con el edificio, con las personas. Entonces, para eso sirve una cuerda guía. Siempre en todos los cursos preguntan, ¿qué característica tiene que tener esta cuerda guía?
Y la única característica que tiene que tener es que sea dieléctrica, es decir, que no transmita la corriente eléctrica. Después, el tamaño, la forma, puede ser lo que ustedes quieran siempre y cuando no sea un cable de acero que transmita la corriente eléctrica, ¿sí? Bien, entonces, determinamos que en este izaje es necesario un ayudante que me guíe la carga con una cuerda guía de 50 metros. Bien, cuando definíamos las responsabilidades del director de izaje o del supervisor de izaje, decíamos que es el responsable de asignar los distintos integrantes y las distintas responsabilidades a cada uno de los integrantes. Acá podemos ver el supervisor de izaje, director de izaje, el operador de la grúa, los eslingadores, los señaleros, y dijimos que todo este conjunto de personas son personas certificables. Ahí podemos ver un carnet de un operador de grúa móvil de 120 toneladas. Y también es necesario determinar la cantidad de ayudantes, si el eslingador va a necesitar ayudantes, para el guiado de la carga voy a necesitar 2, 1, 3 personas. ¿Qué va a suceder cuando la carga llegue próximo a donde la tengo que depositar? Todo eso lo tengo que prever y esa es una misión fundamental del supervisor de izaje. Bueno, bien, dicho todo esto, vamos a analizar la carga. ¿Cuánto es lo que vamos a levantar con la grúa? El peso de la pasteca, no se olviden, que forma parte de la carga, y el peso de las eslingas de cadena que vamos a usar también forma parte de la carga. Entonces, si a las 5 toneladas de la torre de enfriamiento, más los 30 kilos que pesan las eslingas, más los 1100 kilos que pesa la pasteca, todo esto nos da 6,13 toneladas. Bien, ya hemos determinado un punto importantísimo, que es la carga bruta que vamos a tener que levantar. Entonces, vamos a analizar la tabla de carga de la grúa. Fíjense un detalle que ya lo vamos a usar. Este detalle que dice arriba a la derecha, dice estándar EN 13000. Me está diciendo que esta grúa cumple con el estándar europeo EN 13000. Bien, ya vamos a ir a este. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, esta grúa decíamos que tiene 34 metros de pluma, tiene distintos tramos telescópicos, tiene 34 metros de pluma. Es una grúa que trae un contrapeso de 8 toneladas y que con la extensión total de los estabilizadores a 7,60 metros, me permite utilizar esta tabla de carga y me permite levantar todo lo que dice esta tabla de carga acá a 360 grados. ¿Sí? Bien, entonces vamos a analizar cuál es el punto inicial. El punto inicial en el cual vamos a tomar la carga de acuerdo al posicionamiento, este que le marqué cuando vimos la distancia, vamos a tomar la carga a 10 metros con la pluma de 34. ¿Sí? Eso nos indica una capacidad de carga de la grúa, en esa configuración que nombramos, de 11,1 toneladas. Entonces, el dato inicial, el análisis inicial de la operación, yo voy a tener que la grúa toma la carga a 10 metros con la pluma de 34 y que tiene una capacidad por tabla de 11,1. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ver dónde vamos a depositar la carga una vez que la levantamos. La vamos a depositar a 16 metros del centro de la grúa, esto es el radio de la grúa, a 16 metros con la pluma de 34 metros, eso nos da una capacidad de carga de 7.700 kilos, 7,7 toneladas. ¿Sí? Ese es el análisis de mi operación. Dónde tomo la carga y dónde deposito la carga. ¿Se acuerdan que decía que es necesario conocer el porciento de utilización de la grúa? Bien, entonces ponemos la capacidad por tabla. No se olviden que la capacidad que me dice la tabla es una capacidad bruta. ¿Sí? Acá vemos que en el inicial yo tengo 11,1 toneladas y el peso de la carga bruta, es decir, de la carga del intercambiador de calor, las eslingas y la pasteca, me suman 6,13 toneladas. Si divido las 6,13 toneladas dividido las 11,1 por 100, me dice que la grúa va a estar afectada a un 55,2%. Es decir,
que 55,2% cuando tomo la carga está clasificado un plandizaje estándar. Ahora, cuando yo deposito la carga en el lugar, en el centro del edificio, la capacidad de tabla era 7,7 toneladas, y no se olviden que 6,3 es la carga bruta. Esto me da un factor de utilización de la grúa 79,6. Y habíamos definido que si levanta más de un 80% es un izaje crítico. Entonces, este izaje que estamos desarrollando ahora es un izaje estándar. Recuerden el diagrama de flujo ese que mostré del plandizaje estándar, que por un lado podía ser verbal y por otro lado podía ser escrito. Yo siempre recomiendo que el plandizaje se haga en forma escrita. Es muy rápido, porque si lo hacemos en forma escrita no nos vamos a olvidar de ningún punto. ¿Sí? Bien, acá ya determinamos que un plandizaje estándar. Tenemos que analizar algunas cuestiones más. ¿Cuál es la resistencia del suelo? Bien, el área de las placas requeridas se puede calcular a partir de la capacidad de carga del suelo y la fuerza que ejercen los estabilizadores de la grúa. Tener en cuenta que en ciertos casos un solo estabilizador puede transferir casi todo el peso de la grúa, más el peso de la carga al suelo. Bueno, esto que ven acá, esta tablita, está extraído de la tabla de carga de la grúa, de la 1075, de la Teres que estamos viendo. Si se fijan, el peso que transmite la grúa sin la pasteca, dice el manual, es de 44 toneladas, 44,75 toneladas. Bien, entonces tengo que analizar sobre qué suelo estamos trabajando. Esto es una obra en construcción y acá el constructor me dice, el arquitecto de la obra, el ingeniero de la obra, me dicen que es grava compactada, que ese terreno está compactado y que tiene una capacidad de una presión máxima admisible de 25 newtons centímetros cuadrados, ¿sí? Que es lo mismo que 25 toneladas metro cuadrado, aproximado. Entonces, ya tengo un dato importante. Si no conociese el suelo, puedo pedir la asistencia de un profesional y hay instrumentos sumamente económicos y fácil de usar, los penetrómetros, que es una lanza con una pesa de 8 kilos, que de acuerdo a la cantidad de impacto me marcan la compactación y la dureza del suelo. Entonces, cuando me supera el poder determinar la capacidad del suelo, tengo que pedir la ayuda de un profesional en eso. Entonces, determinamos ya el suelo de nuestro sitio de trabajo y una cuestión que decía el párrafo anterior, que en ciertos izajes se puede, el 85%, casi todo el peso de la grúa puede estar sobre un solo estabilizador. Podríamos decir que el 85% del peso, tal cual está la foto esa que puse a la izquierda, el 85% de la carga puede estar sobre un estabilizador. Entonces, ¿cómo se calculan las placas de apoyo? Y yo les pido que no se asusten con las cuentas matemáticas. Es muy sencillo, es matemática básica y es muy fácil de determinar. Bien, entonces yo tengo que el peso de la grúa es 44 toneladas, 45,75, más las 5 toneladas del peso de la carga, más 1,3 el peso de la pasteca y accesorios. Esto me da un total de 50,88, podríamos decir 51 toneladas. Esto no es tan estricto, es aproximado. Tenemos una presión admisible del terreno, que ya lo habíamos visto, de 25 toneladas metro cuadrado. Si yo quiero determinar el área de las placas de apoyo, el peso total de la carga dividido la presión admisible del terreno me dice que necesito placas de apoyo de 2 metros cuadrados. Tengan en cuenta que yo estoy haciendo el cálculo como si el 100% de la carga puede estar sobre una pata. Podríamos esto multiplicarlo por 0,85, pero no es el criterio que a mí me gusta. Y esto es netamente subjetivo lo que estoy diciendo. Yo prefiero ser más conservador en este cálculo. Entonces, en función de este cálculo, me dice que el área de las placas de apoyo tiene que ser de 2 metros cuadrados. Aplico la raíz cuadrada y me dice que la placa de apoyo tiene que ser de 1,42 por 1,42. Miren el dato importantísimo que estamos obteniendo. Muchas veces colocan listones de madera como placas de apoyo.
placas de apoyo chicas. Entonces, es sumamente fácil poder calcular las placas de apoyo para evitar los accidentes, lógicamente, como dijimos, para hacer un análisis de riesgo profesional. Bien, determinadas las placas de apoyo, es decir, que voy a necesitar 4 placas de apoyo de 1,42 por 1,42 de 2 metros cuadrados. Bien, seguimos con el análisis. Tenemos que considerar las condiciones meteorológicas, ya sean los vientos, y bueno, Marcelo contaba que dio una charla de viento hace casi un mes atrás, y es sumamente importante el poder determinar la velocidad del viento. Operar con tormentas eléctricas, no se puede operar con tormenta eléctrica, hay que suspender la operación cuando hay tormentas eléctricas. Eso es sumamente lógico. Y una pregunta repetitiva, ¿se puede operar la grúa con tormenta eléctrica a baja altura? No, no se puede operar con tormenta eléctrica. Sí se puede operar con viento, para lo cual hay que calcularlo, hay que determinar cuál es la capacidad, cuál es la velocidad del viento admisible. ¿Se puede operar con hielo? Sí, absolutamente se puede operar con hielo. La gente que nos acompaña acá de Tierra del Fuego conoce perfectamente bien cómo se debe hacer la entrada en calor de un equipo para poder operar con hielo, con nieve. ¿Se puede operar con lluvia? Sí, si está establecido en los procedimientos, si se hace un adecuado análisis de riesgo, se puede operar con lluvia también. ¿Cuántas veces han tenido emergencia que han tenido que operar con viento, con lluvia y con hielo? Bien, pero eso surge del análisis de riesgo. Quiero hablar de un factor sumamente importante, que es el viento, y volvemos a nuestro ejercicio, a nuestro aprendizaje. Nosotros tenemos que levantar la carga, tenemos que levantarla por encima de este edificio, que son 15 metros de altura. El efecto que produce el viento en la carga y en la grúa es muy perjudicial para la estabilidad del equipo, ¿sí? Por lo tanto, se debe evaluar perfectamente. Me encantó ese gráfico de la manga. Ahí me está diciendo cuando ese tipo de manga, porque hay diferentes tipos de manga, ese tipo de manga, cuando la manga está a 90 grados, hay más o menos 37 kilómetros por hora. Hay distintas formas de apreciar el viento, pero bueno, la verdad que lo mejor sería llamar al servicio meteorológico a través de un anemómetro. Hay distintas aplicaciones que nos van diciendo el viento actual. WinGuru es una. Es decir que tenemos que ser un poquito más precisos. Bien, les decía, la influencia del viento, y acá va a lo que la norma UNE, o EN 13000, las tablas de carga, esa tabla que vimos que decía arriba EN 13000, están hechas para una velocidad de viento de 11,11 metros segundo, lo que es equivalente a 40 kilómetros por hora. Entonces, dar magnitudes absolutas es bastante difícil porque después me empieza a hacer una serie de consideraciones. No es que todos los izajes se van a hacer a 40 kilómetros por hora. Algo que hay que tener en cuenta, que está definido en esta norma, que es la ráfaga de viento. La ráfaga de viento se define como el golpe de viento en el marco de un viento tormenta. Según la norma, la velocidad de una ráfaga de viento es el valor promedio del viento durante 3 segundos. Si la velocidad del viento que se mide, tenemos ráfagas que duran 3 segundos, ya se consideran que ese es el promedio de la ráfaga. Tenemos que trabajar con esa velocidad del viento. Y existen diversos factores en el terreno que aumentan o disminuyen esa velocidad del viento. Acá está expresado, cuando hay edificios, los edificios pueden encauzar el viento y pueden provocar una aceleración, los cañadones, quebradas y valles, superficies lisas, altura del suelo. Veo gente acá en el chat, gente de Comodoro Rivadavia, en la zona del Infiernillo, para los que conocen, ahí atrás del Cerro Chenque, o la gente de Río Grande. Es impresionante las ráfagas de viento que hay en esa zona, cómo los cañadones hacen que estas ráfagas de viento se incrementen. Volvemos a la tabla de carga, a la norma EN 13000. Entonces, dice que la operación se ve, la estabilidad del equipo se ve muy influenciada
por esa velocidad de viento. Entonces es importante determinar el peso de la carga, la superficie máxima de proyección, el coeficiente de resistencia, la velocidad máxima del viento y la superficie expuesta al viento. No quiero marearlos con esto, pero es importante poder determinar cuál es la superficie expuesta al viento y ya va a quedar claro para qué, porque la tabla me está diciendo que está calculado a 11,1 metros segundo. Entonces, bien, la superficie expuesta al viento, nosotros tenemos en el equipo que tenemos que levantar un área de proyección. Esta área de proyección es de 2 por 3 metros, es decir, que de 6 metros cuadrados. Esa área de proyección son 6 metros cuadrados que van a estar expuestos al viento, ¿sí? Y se encuentra este coeficiente de resistencia, que es en función de la figura, si es una esfera, si es una pala de un molino eólico, si es un paralelepípedo, como vemos acá. Un paralelepípedo tiene un coeficiente de resistencia al viento entre 1,1 a 2, depende si es mayor en altura, si es mayor en ancho. Es decir, nosotros para los fines de este cálculo pusimos que el coeficiente de resistencia es de 1,5. Entonces, el coeficiente de resistencia de 1,5 por los 6 metros de la superficie expuesta al viento nos da una superficie de 9 metros cuadrados. Para poder determinar la velocidad del viento, porque la tabla, repito, me está diciendo 11 metros, 11,1 metros segundo, existen distintos métodos. Puede ser un método, un diagrama de fuerza de viento en el cual yo entro en función de la superficie expuesta al viento y de la velocidad y me dice cuál es la velocidad máxima de viento a la cual puede estar sometida dicha carga. O puede ser el método 2, que es a través de una fórmula matemática que asusta, pero es sumamente sencilla, sumamente sencilla. Entonces dijimos, el peso bruto de la carga es de 6,13 toneladas, la superficie expuesta al viento la habíamos calculado de 9 metros cuadrados, y la velocidad que establece la tabla, 11,1 metros segundo. Si reemplazamos todos estos valores en esta fórmula que vemos acá, nos va a decir que la velocidad máxima del viento con esta carga es de 10 metros segundo. Es decir, que ya no voy a poder elevar mi carga si hay 40 kilómetros por hora. Entonces, mi carga, mi saje en particular, no puede haber más de 36 kilómetros por hora. Si supongamos que nosotros bajamos la capacidad de carga, este valor disminuiría. Es decir, que en vez de hacer el izaje con 36 kilómetros por hora, a lo mejor tendría que hacerlo con 28 kilómetros por hora. Es decir, que es sumamente importante poder ajustar estos valores a la velocidad de viento necesaria. Y esto me lo dice la tabla de carga, me lo dice la norma, ¿sí? Quizás no queda sumamente claro, esto hay que verlo con más detalle, pero sepan que esto es sumamente fácil de calcular, o es sumamente con el diagrama que mostré acá arriba, es sumamente fácil de calcular cuál es la velocidad de máxima de viento para poder realizar ese izaje. Bueno, bien, entonces ya tenemos las placas de apoyo, ya sabemos que para hacer este izaje no pueden haber más de 36 kilómetros por hora, ya determinamos la cantidad de integrantes, determinamos que es un izaje estándar. Ahora bien, hay modelos, yo les dije que hay distintos modelos, y que si me preguntan a mí les voy a decir que siempre es conveniente seguir un modelo para no olvidarnos de nada. Hay modelos más completos, modelos menos completos. Entonces, bien, ya tenemos todo, completamos nuestro formulario, nos dijo que un plan estándar, entonces lo firma solamente el operador de la grúa y el supervisor ejecutante. Y ahora realizamos el izaje. Acá está el izaje de lo que habíamos dicho. Tenemos la torre de enfriamiento, tenemos los 16 metros de radio, tenemos la pluma de 34 metros, tenemos todo evaluado para que este izaje salga en forma segura. Vamos a ver cómo sale. La grúa gira,
está con los 34 metros de pluma, toma la carga a un radio de 10 metros, levanta la carga, lógicamente acá no se ve la cuerda guía, no se ve el señalero, pero eso no debería faltar, ya lo determinamos que tenían que estar. Gira 90 grados, baja pluma y luego baja gancho. Sumamente sencillo. Sí, lógicamente, un izaje sumamente sencillo, pero no por eso no debemos planificarlo. Siempre se planifican todos los izajes. Y para ir terminando, nunca realicé un izaje sin planificar, por sencillo que parezca. Y quiero compartir con ustedes este accidente, no sé de dónde es, no me lo pregunten, pero fíjense qué poco se evaluó el izaje, qué poco planificado que está este izaje. Bueno, lo voy a cortar ahí. Sí. Entonces, siempre tenemos que planificar nuestros izajes de forma apropiada. Bueno, la verdad es un tema hermoso, da mucho para hacer, mucho para calcular. No tenemos tiempo, entonces quise barrer todo de esta forma. Y ahora, bueno, vamos a lo más importante que son las preguntas. Bueno, Sergio, excelente. Ya está conectado Sebastián. Sebastián, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, vi que hay muchísimas preguntas. Estamos ya en horario, pero bueno, vamos a dar algunos minutos para responder algunas. Quiero que entiendan y por favor no tomen a mal que no podemos responder todas las preguntas. Y aparte que es una capacitación, si bien la tratamos de dar lo más completa posible, es informativa y no podemos llegar a la profundidad total. Adelante, Sebastián. Bueno, gracias Marcelo. Empezamos con Emanuel Ginder, quien está participando desde Mar del Plata, que consultó si el izaje de personas se puede hacer con jaulas. En realidad el izaje de personas se hace con guindolas y estas guindolas tienen que cumplir toda una serie de condiciones que establece la normativa. Son guindolas fabricadas para levantar personas. Pero sí, tienen que estar certificadas esas guindolas. Interrumpime, bueno, Marcelo, si no entiendo bien una pregunta. Tranquilo. Bueno, seguimos con Federico Hurstel, desde General Roca, en Río Negro, que preguntó si un izaje cobre sobre cañería en producción es considerado crítico. Absolutamente, es crítico y muy peligroso. Sí, totalmente. Bueno, adelante. Seguimos con Dante Néstor Errando, que preguntó si el rigger debe tener certificación. Sí, es una figura certificable. Tanto el rigging como el rigger son figuras certificables. Sí, absolutamente. Bien, seguimos con Carlos Fayancondi, que consultó quién determina la cantidad de personas que van a estar a cargo del movimiento. Bien, es buenísima la pregunta. Es el supervisor de izaje o el director de izaje que determina qué gente necesita para realizarlo. Así que sí, eso se determina y son los responsables. Adelante. Perfecto, seguimos con Álvaro Contreras, que está participando desde Brasil, que preguntó: ¿el gancho y las líneas de guaya no son también carga bruta? En algunas grúas las líneas del cable se consideran parte de la carga. En estas grúas RT no. Por ejemplo, una grúa reticulada sí es parte de la carga. En este caso no. En este caso solo la pasteca y todos los elementos de arrastrar la carga. Adelante. Perfecto, seguimos con Emanuel José López. Él preguntó si se calcula el contrapeso del equipo. No, el contrapeso, perdón. Esa pregunta, Sergio, era en el marco de cuando me imaginé que le iban a leer, en el marco del tema del cálculo del terreno. Sí, obviamente. Sí, influye en las grúas que, por ejemplo, las AT, que se le colocan distintos contrapesos, lógicamente que afecta a la presión que ejerce la grúa sobre el terreno. Sí, pero en este caso el RT es un contrapeso fijo, pero sí se tiene en cuenta. Adelante.
Bien, seguimos con Mar Muñoz, que preguntó si hay placas de apoyo estándar en el mercado para estabilizadores de grúa. Sí, absolutamente. Cada vez hay más. Si alguien tuvo la posibilidad de visitar alguna feria, alguna exposición, van a ver que cada vez hay más y vienen algunas de ellas hasta certificadas, porque no solo hay que considerar el área, el tamaño de la placa de apoyo, sino también el espesor de la placa, porque son fuerzas que trabajan al corte. Entonces cada vez hay más en el mercado, por suerte, y son de materiales sintéticos, de polímeros compuestos. Así que sí, existe en el mercado. Adelante. Bien, seguimos con Walter Tapia Marquina desde Neuquén. Él preguntó si las placas de apoyo deben estar certificadas y cada cuánto tiempo o uso se deben desechar. No, acá en Argentina no se certifican las placas de apoyo, lo importante es poder calcular y poder determinar qué placa de apoyo es la adecuada y no tienen vida útil. Me refiero, tienen vida útil por mal uso, pero no es que por el uso intenso se deben desechar. Pero todavía estamos, me refiero a Argentina y Latinoamérica, perdón, porque todos nuestros países, trabajamos en casi toda Latinoamérica y conocemos bien cómo se hace en toda Latinoamérica. Así que sí, efectivamente hay que tener buenas placas de apoyo. Dale, Seba. Bien, seguimos con Cristian Omar Mendoza. Él pregunta si podemos calcular las dimensiones de los pads para el cálculo del espesor. ¿Qué fórmulas emplearía? Sí, hay todo un procedimiento, ¿no? La verdad que es bastante complejo para una charla de esta, pero sí hay un cálculo para determinar el espesor en función de la zapata de apoyo que tiene la grúa y de la capacidad. Sí, se puede calcular, absolutamente. Pero no, es más largo el cálculo. Seba, Dale, leemos 2 preguntas más. dale. Bueno, vamos con Franklin Betancourt. Él pregunta cómo realizar el cálculo de la superficie expuesta al viento cuando la figura es asimétrica o no coincide, con ninguna figura geométrica de referencia. Todo tuyo, Marcelo. En ese caso hay que aproximarlo a una figura conocida. No hay una forma de cálculo específica, simplemente se aproxima a una forma conocida, se toma la peor condición y esa se utiliza como coeficiente de resistencia al viento. Dale. Bueno, seguimos con César Robles. Si el peso de la carga lo da el fabricante. No siempre, ojalá siempre contáramos con el peso de la carga. Muchas veces se hace la estimación en función de pesos conocidos, otras veces está tabulado y cuando no tenemos nada tenemos que pesarlo con un dinamómetro calibrado, así que no siempre lo conocemos, pero es importantísimo ese dato. Quiero agregar a alguien pregunta, hay muchos prevencionistas, mucha gente de Uruguay, mucha gente de seguridad y higiene. Sí, perfectamente un prevencionista puede ser supervisor de izaje. Lógicamente, si se capacitan en esto, absolutamente puede ser supervisor de izaje. Bueno, como decía Marcelo, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, nos encantaría poder seguir. Quiero hacer una mención especial porque hay mucha gente de Grúa San Blas y agradecerle el infinito apoyo que nos dan cuando nos prestan los equipos para hacer las prácticas, así que era un agradecimiento cortito para Grúa San Blas. Y quería agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente. Da para muchísimo, veo que hay muchas preguntas y ojalá podamos tenerlos presentes en alguna capacitación de más tiempo. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias, me despido y le doy la palabra a Marcelo. Bueno, lo mismo por mí, gracias a todos. Síganos en nuestras redes, en Instagram, nos buscan como @worldly07. Vamos a estar anunciando la próxima capacitación, posiblemente no está confirmada, sea algo vinculado a manipulador telescópico, tanto la elevación de cargas suspendidas con manipulación telescópico como la elevación de personas. Y como siempre decimos, no es lo que opinamos nosotros, sino qué dicen las normas. Así que síganos en nuestras redes y se van a enterar, calculo que dentro de 15 días podremos tener esa capacitación para ofrecérselas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes y por acompañarnos. Buenas tardes.